Buenos vientos, amigos navegantes. Hoy os voy a mostrar cómo quité el codo de escape del motor. La calidad de la grabación es muy mejorable, lo sé, pero la situación del motor al que se tiene que acceder por el interior del tambucho de babor de la bañera y la escasez de alojamiento, sumado a que con una mano tenía que grabar mientras que con la otra trabajaba, y la imposibilidad de colocar un trípode en el interior del alojamiento del motor, sumado a la luz de la cabeza que encima me hacía sombra, en fin, espero que os hagáis una idea de cómo lo hice, que es de lo que se trata. Vamos al tema. Bueno, pues estoy en el compartimento del motor, en la parte de atrás. Es una posición realmente incómoda, pero es para que veáis cómo está el codo de escape absolutamente reventado. Voy a intentar aflojar los tornillos que hay ahí detrás para poderlos soltar. Le voy a echar líquido desincrustante para intentar soltarlos. Vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, pues ya tengo aquí el líquido para intentar quitar la corrosión de los tornillos y que salgan sin romperlos. Vamos a echarle un poco en todos y dejarle unos minutos que actúe. Vale, pues esperamos unos minutos para intentar aflojar y si no, echarle un poco más. Bueno, ha pasado una media hora y vuelvo a echar otro poquito. A ver. A ver si cuando intente dentro de un rato ya se pueden aflojar los tornillos sin romperlos. A ver si hay suerte. Volvemos luego. Bueno, mientras el líquido anticorrosión está haciendo su efecto, voy a intentar quitar la abrazadera, que me temo yo que también va a estar complicado. Mira, se rompe sola. Madre mía. ¿En qué estado está todo? Pero bueno, poco a poco lo iremos consiguiendo. Partida, fíjate. A ver si ahora sale. Está absolutamente pegada. Yo no sé si voy a tener que incluso sustituir toda la manguera, porque me da la sensación que está muy pasada. Voy a seguir intentando, pero es que no hay forma de sacarlo. Dejo de grabar para intentarlo con las dos manos. Imposible. No me queda más remedio que cortar con una sierra, porque esto no hay manera. Cortada. Vale. Ahora sí. Bueno, pues ahora a ver si soy capaz de soltar los tornillos del codo de escape. Vamos a ver. Pues ni siquiera con el líquido es capaz de aflojar un solo tornillo. Así que vamos a pensar en otro sistema y si no tendremos que darle con calor. A ver, seguimos probando.
No sé si la he aflojado o la he partido. Me da la sensación que se ha debido de partir. Vamos a ver. ¡No! ¡Ha salido! ¡Ha salido! Bien, 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 bien. Pues ya hemos sacado una. Me quedan 3 más. Aquí está. Entera. Y sin partir. Genial. Vale, pues misma operación con el tornillo de abajo, con la tuerca de abajo. A ver si hay suerte. Vamos a ver. Después de varios minutos de calor, a ver si somos capaces de liberarlo. Dios, está fuerte. Pues parece que también quiere salir. Esperemos que no la hayamos partido tampoco. Madre mía, lo peor de todo es trabajar en este sitio tan pequeño. A ver. Sale entera, parece también. Sí, 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 sí. Fenómeno. Aquí está la segunda. Vamos a por la tercera. Pues sí, amigos, parece la combinación del líquido y el calor está consiguiendo aflojar unos tornillos que de otra manera eran imposibles de sacar. Estamos ya sacando el tercero. Aquí está el número 3. Fenómeno. Vamos a por el 4. Pues el número 4, por la posición que tiene, no puedo utilizar la carraca. Así que tiene que ser con llave inglesa. Ya está. Flojo también. Fenómeno. Por fin hemos logrado sacar el codo de escape. ¿Lo veis? Ahí está. Así que ahora solamente me queda quitar el tubo y fuera. Bueno amigos, tengo el placer de presentaros al codo de escape ya en mi mano. Por aquí estaba mal, ¿verdad? Estaba reventado. Pues fijaros, si le doy la vuelta, en qué estado se encuentra. Es que es alucinante cómo se ha podido corroer de esta manera. Y no sé si podréis apreciar que está absolutamente obturado por dentro. Tiene tal cantidad de carbonilla, es alucinante. Pues así estaba el codo de escape. ¿Qué os parece? Increíble, ¿verdad? Parece mentira que pueda llegar a deteriorarse una pieza de hierro fundido de esa manera. En fin, el próximo lo voy a poner de acero inoxidable. Me lo va a fabricar un herrero que se dedica al tema y que me han comentado que es un fenómeno. Cuando lo reciba y lo monte, si el resultado es el que espero, que ojalá que sea, os daré sus datos por si en algún momento podéis necesitar de sus servicios. Quiero anunciaros que ya sois más de 400 los que os habéis suscrito al canal Buenos Vientos, por lo que os estoy enormemente agradecido. Para los que aún no lo habéis hecho, recordad que solo tenéis
que apretar el botón rojo que aparece debajo de la descripción del vídeo, que es absolutamente gratis. Con eso me ayudáis a que siga creciendo el canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Buenos días, amigos navegantes.